Bienvenidas a este espacio en donde tú y yo podemos ser auténticas y hablar acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, las risas, las lágrimas, de todo un poco, y en donde podemos visitar también lugares profundos de nuestra vida y de nuestro corazón. Siéntete en confianza y en total libertad. Ponte cómoda, te acompaño en este momento en lo que sea que estés haciendo. Espero esto pueda inspirarte a ti que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti, que sepas que podemos ser amigas. Este espacio es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Nuestro objetivo es crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Bueno, bienvenidas a todas a este episodio. Va a estar padrísimo, entonces si no tienen un café, vayan por su café, prepárense, porque creo que esto es algo que nos pasa a todos, a todas, y que gloria a Dios tengo ¿qué será? Como la dicha de compartir hoy con un hermano y un amigo que quiero muchísimo. Gracias, Luis Diego, por estar aquí. Betty, gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí. No sé si soy el primer hombre que tiene la dicha de estar como invitado en tu podcast. El primer varón. Es un privilegio. Entonces, además de Jesús, el primer varón. Bueno, sí, él está en todos lados, pero sí yo. Gracias, Luis Diego, por estar aquí y por compartir conmigo este tema que, pues, es normal, o sea, es algo que nos pasa a todos y pues sí, yo la verdad no me encanta presentarlos, preferiría que tú te presentaras ante esta audiencia, que hables de un poquito de ti. Claro, por supuesto, pues hola, hermanas. Bueno, supongo que hay alguno que otro hombre que escucha esto, pero bueno, hermanas, mucho gusto, mi nombre es Luis Diego Carranza, soy de Monterrey, México, pues tengo... que será 27 años, y de esos 27 años, los últimos 8 años de ser un discípulo de Jesús. Tuve mi encuentro personal con Dios en un retiro que vino a responder muchas de las dudas que yo había tenido y vino como una respuesta a un tiempo muy fuerte de depresión que yo había estado viviendo. Entonces, en fin, ese momento en el 2012 cambió mi historia, cambió completamente mi rumbo y mi identidad. Y a raíz de eso empecé a involucrarme en un movimiento de evangelización de jóvenes, que es MSU, y ahí fue donde tuve la dicha de conocer y hacerme amigo de Betty. Y pues aquí estamos, es una dicha. Yo he podido pues servir al Señor como misionero, tanto en la universidad, esos años de mi carrera profesional, pero también después misionero tiempo completo en Querétaro y luego en Brasil, como le llamamos a este programa de La Brecha. Y pues tuve esa oportunidad mientras estábamos haciendo eso. Comenzamos un apostolado de evangelización en redes sociales que se llama Lumen Media. Por si no saben, ese es el proyecto que Betty siempre menciona en el intro de este podcast. Entonces yo soy, gracias, el fundador de Lumen Media y pues aquí estamos, gracias a Dios. Amén, amén. Y la verdad, yo creo que ya las que nos escuchan te conocen, pero el Señor ha utilizado mucho a Luis Diego para transformar la vida de muchos y yo me incluiría en esa lista. O sea, tu amistad ha sido también muy fundamental en mi vida y te doy las gracias. Bendito Dios. Por tu sí firme. Pero hoy pues vamos a hablar de esto. O sea, tú pues lo mencionabas en tu testimonio, o sea, de que la vida no siempre es de que flores, azúcar y muchos colores, ¿verdad? Pero creo que podríamos acordar desde el principio que la vida es hermosa, o sea, que la vida es increíble, que vale la pena vivir. O sea, a pesar de los días oscuros y de las temporadas bajas, yo diría con toda confianza que vivir es increíble. O sea, que la vida es hermosa y que es un regalo hermoso de Dios. Claro. Creo que eso es fundamental. Sí, o sea, y que ese sea el punto de partida para cualquier cosa, porque, o sea, si vemos la vida, si viéramos nuestra vida como un libro completo, pues es necesario que haya, por así decirlo, conflicto entre momentos positivos y momentos muy tristes. Claro. Pero gracias a ese conflicto, la totalidad de una vida puede verse como algo maravilloso. Si nada más nos enfocáramos en un párrafo de ese libro donde se narran los terribles sucesos que nos pueden suceder a muchos de nosotros, las heridas y las tragedias, diríamos, ¿qué punto tiene ver una historia tan triste? Pero creo que es importante, como dices, o sea, el reconocer que la vida es una maravilla y es una, pues, o sea, es un regalo de Dios. Eso es otro tema que a mí me ha fascinado los últimos años, es considerar la vida como esta cosa que Dios nos da, o sea, que viene de Dios porque Dios es la vida.
O sea, Él es el camino, verdad y la vida. Sí. O sea, es decir, que no podríamos tener vida si Dios no nos la diera como un regalo. Wow, o sea, es una especie de materia extraña que Dios transmite de sí mismo y la pone en todos nosotros. Sí. Entonces, reconocer que la vida es maravillosa es reconocer que Dios es maravilloso. Sí, totalmente. Entonces, sí, creo que eso es bonito. Totalmente, totalmente. Y creo que, o sea, es que todo esto, o sea, el ser humano, el ser espíritu, ser cuerpo, o sea, ser mente, o sea, todo este regalo, ¿verdad? De existir, o sea, de poder tocar al otro y reconocer que es otro, o sea, sobrepasa como el entendimiento humano, ¿sabes? O sea, me rebasa el pensar que todo esto es perfecto y que lo pensó Dios así de perfecto. Betty, pero bueno, podríamos exactamente, filosofar. cuidado, porque yo soy muy... Me tiendo mucho a irme No, por ese yo tipo de sé, yo razonamientos y es peligroso. Puedo quedarme aquí un buen rato hablando de esas cosas. Ya sé. No, pero bueno. Entonces, reconocemos que la vida es increíble, que vivir es increíble. Y entonces tú decías, o sea, esta maravilla de la vida es una combinación perfecta, ¿verdad? Un equilibrio, a veces no muy equilibrado, de lo bueno y lo malo, ¿verdad? De alegría y tristeza. O sea, hay en la vida, en esta cosa maravillosa a la que nos estamos refiriendo, tiempos oscuros. Y hoy quería que habláramos de eso, porque creo que a veces pues nos enfocamos o romantizamos un poquito la vida del cristiano, la vida de los santos y decimos, era gente feliz, era gente alegre, siempre feliz con una sonrisa. Y no hablamos nunca de la noche oscura. Y nunca hablamos del desierto espiritual de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Como no reconocemos estos espacios de tristeza, ¿verdad? De soledad, tal vez periodos de depresión. O sea, como que no hablamos de que el cristiano puede a veces no sentirse tan feliz. Y que eso es normal. O sea, que es parte de esta maravilla de la vida. Pues creo que hay una distinción importante que hacer antes de meternos full en esa parte, o sea que sí es importantísimo y sí, o sea, creo que podemos hablar mucho de esa parte, pero antes de eso, o sea, una distinción importante es que hay cosas que suceden que Dios no quiere. O sea, vaya, Dios sí permite a veces cierta como noche oscura o ciertos momentos de dificultad, de tristeza. Es súper cierto, Betty. O sea, Dios definitivamente permite que pasemos por momentos de soledad y momentos donde espiritualmente nos sentimos mal, pero yo creo que es importante antes hacer una distinción muy fuerte entre cosas como espirituales que Dios permite para la purificación de nuestras almas, etcétera. Claro. Y los sufrimientos que vienen por así decirlo, porque el mundo está mal y porque estamos caídos y porque la raza humana está pues en un estado de pecado. Claro. Dios no quiere eso. Dios no quiere que pasemos por esas cosas. Dios no quiere esas heridas. Dios no quiere que a la gente le dé enfermedad ni siquiera. O sea, esos son resultados y consecuencias del pecado. Totalmente. Que Dios no las quiere. Entonces, tampoco podemos como caer en el extremo de romantizar cosas que tampoco son eso, ¿no? O sea, el sufrimiento humano es un misterio tremendo que, por un lado, o sea, es esto de que, oye, pues hay consecuencias reales del pecado, que realmente, o sea, si vemos como, no sé si por decirlo, la teología de todo, todo sufrimiento, incluso los sufrimientos que nos vienen de nuestra lejanía con Dios en la vida espiritual y así, todo sufrimiento es una consecuencia del pecado. Claro, porque pues es contrario al plan original. Exactamente, exacto. Entonces, o sea, sí hay que ver cierto plan global de las cosas, de cierta economía de la salvación, porque por otro lado, Dios permite que nos pasen cosas para sacar mejores frutos. Claro. Y para redimir nuestra historia. O sea, es decir, Dios permite que haya momentos feos del libro solamente porque Él conoce el desenlace. Claro. Y Él conoce que en ese desenlace hay esperanza y hay redención. Entonces, eso es bien importante también tenerlo en mente. Claro. En el episodio que grabé con Mariale, que hablábamos de salud mental, o sea, decíamos, es que no es Dios, ¿verdad? Yo sé que tú lo sabes, pero no es Dios que es como que se enferme Luis Diego. O sea, claro que no, es contrario a la esencia de Dios, a quien Él es, o sea, porque es amor, ¿no? Pero pues es consecuencia del mundo, de la historia de la humanidad, del pecado, ¿verdad? De las enfermedades que van pasando. O sea, es consecuencia de la vida aquí en el mundo. O sea, pero el Señor tiene el poder de decir, o sea, ay, ¿sabes qué? Luis Diego, está muy marioneta esto, pero, ay, Luis Diego se enfermó. Pues, o sea, en cualquier momento el Señor pudiera, o sea, quitarte esa enfermedad porque tiene el poder de hacer lo que Él quiera. Pero Él lo permite. Para algo, o sea, Él permite este sufrimiento humano, esto que pasa, las enfermedades,
por algo, porque Exacto. sí tiene el poder de intervenir en nuestras vidas, de robarnos la libertad, ¿verdad? De transgredir nuestra libertad, pero no lo hace, porque nos guía a través de ese sufrimiento o sea, como a otro lugar, ¿verdad? O sea, aprovecha, creo yo, o sea, suena medio raro, pero aprovecha esta situación. Claro. Y me recuerda, hace poco estaba leyendo en el Evangelio de Juan cuando este hombre, que si mal no recuerdo era un ciego, ¿sí? Que estaba en el templo de Jerusalén y estaba esperando o sea, pues ahí, o sea, esperando que le dieran dinero, no sé. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Y lo que Jesús le responde es bien bonito. Dice: no pecaron ni él ni sus padres. Él está así para que ustedes puedan ver la gloria de Dios. Y en ese momento lo sana. Sí. Y es como, pues, fuertísimo reconocer que Dios permite esos sufrimientos solamente para que podamos ver su gloria. A través de ese esquema de redención, cuando lo dejamos a Él obrar y cuando lo dejamos a Él que nos sane. Entonces, o sea, es un misterio fuertísimo que a mí siempre me ha... Y de hecho, o sea, yéndome más filosófico todavía, o sea, ese es el gran tema de el ser humano, o sea, es el problema del mal, se le llama. O sea, el problema del mal siempre ha estado ahí, de por qué Dios, si es bueno, pues es permisivo. O sea, ¿por qué permite que esto suceda? Y entonces, pues muchos filósofos los ha llevado a considerar ateísmo y así, porque decir, ¿cómo un Dios que es bueno permite que las personas sufran? Y ya conduciendo esto más al reinado espiritual de las cosas, o sea, es fuerte también, porque no siempre, como dices, vivimos momentos de primavera y donde todo está bien, incluso haciendo todo lo que tenemos que hacer. O sea, incluso momentos donde pues, yo estoy en gracia, yo estoy sirviendo, yo estoy bien. ¿Y qué me Dios pasa? Incluso ahí permite tristeza y permite soledades. Claro, porque el ser humano está torcido. O sea, no somos quienes éramos en un principio. Y entonces, a pesar de que estemos en un estado de gracia completo, haciendo todo lo bueno aparentemente, no todo está bien. O sea, sigue habiendo este pecado original que estamos cargando. Pero bueno, yo quería mencionarte, porque creo que algo que dijiste es muy clave para mí dentro a veces del sufrimiento, ¿verdad? Y de los tiempos oscuros, vamos a decirlo así, que es esa disposición, o sea, esa apertura. Porque de nada, el Señor no transgrede nuestra libertad, pero aprovecha este tiempo. Pero cuando nosotros nos cerramos o sea, le cerramos la puerta a Dios en estos momentos, porque tú hablabas de, o sea, permitirle al Señor transformarte en medio de este tiempo. Y yo, o sea, en mi experiencia personal, cuando falleció mi papá, yo me cerré y a pesar de que yo experimentaba la presencia del Señor, no quería lidiar con mis emociones, con mis sentimientos, con mi duelo, con mi tristeza, y era como, haz de cuenta que me hice una piedra, o sea, en defensa propia, vamos a decirlo así, pero me hice una piedra. De nada me va a afectar, ¿no? Y el haber sacado a Cristo, a Dios de la ecuación, me hizo sufrir todavía más. Y aparte hizo, creo yo, ese tiempo, no completamente, pero como infértil. O sea, yo dije, no, Señor, no quiero que siembres nada. E inclusive en medio de ese tiempo el Señor te dice respeto. O sea, respeto que no quieras que siembre nada. No es cierto, porque como quiera se vale de ese tiempo para amarte más. Pero hay una clave ahí, que es permitirle al Señor acompañarte, o sea, y aprovechar ese tiempo. Sí, y es bien bonito, o sea, la manera en la que los cristianos estamos llamados a ver el tema del sufrimiento, tanto en cualquier esquema, o sea, en la vida espiritual, de que, oye, pues no siento tal cosa, entonces me siento lejos de Dios, o que pasan cosas como la pérdida de un familiar o un ser querido. O sea, el mundo ve ese sufrimiento sin sentido. O sea, es como pues ni modo, o sea, la vida es mala suerte, ¿no? Sí, ni modo. Pero el cristiano tiene la oportunidad, a través de eso, y eso lo escuchaba hace poco en un podcast buenísimo, o sea, de sufrir como Cristo y sufrir como santos. Es decir, a la hora de que yo experimento un sufrimiento, puedo, por así decirlo, tener una intimidad con Jesús, porque puedo ver exactamente, o sea, estoy teniendo un espacio privilegiado, un punto de vista privilegiado, porque desde este sufrimiento puedo ver al Señor, puedo ver la cruz, o sea, y hacerme uno con esa cruz y, por así decirlo, clavarme junto con Él en la cruz, y es Él quien me clava. O sea, y por eso es difícil, es un paso tremendísimamente difícil el decir, quiero hacer eso, Señor, o sea, clávame contigo en este sufrimiento, en esta cruz, porque no queremos, o sea, es mucho más
como cómodo, ¿sí? O sea, el encerrarme y decir, no, o sea, estoy mal, o sea, me merezco Claro. mi propio lidiamiento con esto, Claro, ¿verdad? yo puedo. O sea, es Yo autosuficiencia, puedo. ¿verdad? Yo puedo. Sí. Sí, y Que es muy entendible, o sea, eso es parte de nuestra debilidad, o sea, yo creo que nadie de nosotros hace eso con un dolo, sino es más como una reacción natural de nuestra naturaleza, o sea, es una reacción de nuestra naturaleza, en fin, pero ahí siempre está la cruz. Claro. El poder ver hacia Cristo con ese enfoque y entregarle todos los sufrimientos. claro, y es que en ese momento, o sea, en el que te reconoces, ¿verdad? En medio del sufrimiento, y Cristo te ve y te dice, yo sufrí como tú sufres. O sea, en ese momento en el que entiendes que Cristo te entiende, ¿sabes? Y yo sufro Como tú sufres, o sea, exacto, porque era verdadero hombre, igual que como tú estás sufriendo, o sea, como experimentas esas emociones en tu cuerpo, eso yo lo experimenté, o sea, se vuelve tan cercano Jesús porque se vuelve una persona igual que tú, que pasó por lo mismo que tú, o sea, a veces hablamos de somatizar las emociones y así, pues él mismo lo experimentó porque era hombre. Y lo bonito es que, o sea, Cristo hace permanente su sacrificio en la Eucaristía. O sea, el que Él está, pues no atrapado, pero sí, permanente en este espacio de la muerte y de sublimarse en un altar. O sea, de decir, este es mi cuerpo y lo entrego completamente. O sea, hijo, eso es fuerte porque pues ahí entregándose completamente en su cuerpo y en su sangre, o sea, nos permite a nosotros también de nuevo verlo ahora, o sea, eso es lo donde está Cristo hoy, no hace 2000 años, sino hoy. Wow, o sea, es fuerte eso. Y al mismo tiempo, algo que a mí me ayudó mucho en medio de ese tiempo difícil es saber que el sacrificio de Cristo no fue, ok, sufrió igual que yo y se murió. O sea, es un sacrificio que tiene vida, o sea, que trae una vida después de ese sacrificio. Creo que, o sea, la misma cruz te dice y el mismo Cristo te dice, esto no es en vano, o sea, esto que sufres no es una batalla que vas a perder y ya. Hay vida después de la muerte. Exacto. Y ahí hay, o sea, este sentido de cómo sufre el cristiano. Ahora, hasta ahora hemos hablado por así decirlo, yo consideraría un nivel muy, muy básico o elemental de cosas malas que me pasan y cómo las manejo, ¿no? O sea, pero hay otra experiencia completamente después, o sea, porque sí es después de eso, que es cuando todo está en orden, yo estoy haciendo oración, no está pasando nada malo en mi vida, pero simplemente me siento lejos de Dios. Eso es muy diferente. O sea, porque en cierto sentido Dios ha permitido que tú no experimentes gustos, no experimentes incluso, o sea, la dulzura de la oración o de su presencia por razones específicas. O sea, y es como Él mismo te va trabajando. Claro. Entonces se convierte en un proceso pues doloroso de decir, híjole, o sea, no me escuchas. Pues yo sentía estas cosas y ahora ya no las siento, yo pensaba esto y ahora ya no está tan claro. Muchas convicciones que yo puedo decir que venían de, o sea, como yo me comparo ahorita, o sea, de cuando yo me convertí en el 2012, yo tenía un fuego así, una claridad y un celo, porque las cosas eran así clarísimos como el cristal. Ahorita todo sigue igual de claro, pero ya no lo siento así. O sea, ya no me siento no me despierto con un fuego todos los días de decir, sí, vamos a evangelizar y hacer esto, lo otro. Más bien ahorita es peor porque tengo que obligarme a mí mismo a sentirme así. Claro que sí. Exactamente. Claro. Y ahí, o sea, es el concepto del desierto. O sea, de cómo Dios nos lleva a esos desiertos, pero lo hace no por mala onda, no por gacho, sino es precisamente porque Él quiere hacer algo mejor por nosotros. Claro. O sea, yo he leído muchos libros sobre este tema y así, o sea, de cómo Dios permite eso y por qué Dios permite eso. Self-help books. Y la verdad, ¿cierto? Sí, algo así, pero o sea, no tanto así, pero fíjate, libros de espiritualidad. Claro, o sea, claro. Tipo San Juan de la Cruz. Así. De hecho, una vez me recomendaron un libro rarísimo, o sea, que lo voy a mencionar, pero o sea, no necesariamente se lo recomiendo, pero se llama El perfume del viento en el desierto. Es la cosa más rara que existe el nombre, así, nada más el nombre. Sí, nada más el nombre. Tipo. Sí, fue escrito por un jesuita, entonces ya te has de imaginar. Entonces, bueno, en fin, pero sí hace un argumento muy bonito, o sea, hace cuenta que, o sea, él habla de que hay unas ruinas por ahí de Siria, en algún lugar ahí donde estaban los antiguos ermitaños místicos y así, donde en esas ruinas antes era donde, pues, civilizaciones antiguas, o no sé si Babilonia o qué, pues, pero solían hacer perfumes ahí. Okay. Entonces, hay un montón de aromas. Cuando tú pasas por esas ruinas, hay un montón de aromas de jazmín y de no sé qué, y esto y lo otro. Pero dice, pasas nada más, o sea, al final de las ruinas, o
O sea, y hace como que vas recorriendo las ruinas y se siente un montón de olores, un montón de aromas y de experiencias. Pero entonces tú pasas las ruinas y ahí dice, llegas al mejor olor de todos, que es el perfume del viento en el desierto, que no huele a nada. Claro. Y es la experiencia de Dios también. O sea, muchas veces nos hemos acostumbrado a ciertos dulces o ciertas sensaciones o cierto lagrimeo incluso, ciertas insinuaciones de Dios o del Espíritu. Y queremos eso y no está mal. Pero Dios nos quiere llevar a ese perfume que, o sea, decir, no quiero que estés conmigo nada más porque te sientes bien. Quiero que estés conmigo por quién soy y por quién eres tú. Totalmente. Entonces es que sea un acto de la libertad y no tanto de las apetencias. Totalmente. Y es que yo creo que el Señor, bajo la premisa de que el Señor nos conoce enteramente, nos conquista y nos conquista nuestra parte afectiva, en la que está ahí afuera, que es lo más sensible, ¿verdad? O sea, literal, mi cuerpo, mi piel, es lo más sensible lo que está allá afuera. Pero lo que está allá afuera no es lo que Él quiere y no es lo que tú necesitas, o sea, que el Señor te roce la piel. Y entonces creo yo que es un proceso de ir yendo hacia adentro y yendo hacia adentro, yendo hacia adentro. Y cada vez más, o sea, en ese proceso de ir hacia adentro, tenemos que dejar ir nuestra afectividad, nuestros sentimientos, nuestra necesidad de experiencias tangibles, porque Él no es un Dios que se queda en las experiencias tangibles, en el lloré en la hora santa, porque sería bien, bien banal la relación. O sea, entonces sería medible inclusive el poder de Dios. Lloré media hora, lloré 25 minutos, y no se trata de eso. Entonces creo que Él está apelando o está tratando de encontrar el ser original, que tal vez no se dejaba llevar tanto por la afectividad y por el toque y por el roce y por las pasiones, sino algo más que está ahí adentro, que tal vez ni siquiera estamos tan familiarizados con ello. Y fíjate que estaba investigando para otra cosa, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero estaba investigando la vida de la Santa Madre Teresa de Calcuta, porque se me hizo muy interesante esto del desierto espiritual por 40 años, a pesar de la obra tan maravillosa que ella hizo, ¿no? Y en el proceso de beatificación de la Madre Teresa de Calcuta, pues sacaron todas las cartas que ella había mandado y ella había escrito, todas las cosas que ella, o sea, todo este proceso, ¿verdad?, extensivo de investigar su vida. Y encontraron una serie de cartas en donde la Santa Madre Teresa de Calcuta hacía referencia a el Señor y decía, Señor, estoy perdiendo mi fe, no escucho tu voz. Y así, o sea, fue muy... O sea, ese proceso de beatificación fue complejo porque decían, es que no tenía tanta fe. O sea, ve aquí en la carta dice que no experimenta al Señor, que no escucha la voz del Señor. O sea, está en duda de si el Señor la escucha o no. Y pues ya claramente ya la santificaron, o sea, ya está en el canon. Entonces, lo que resultó de este proceso y lo que dicen los sacerdotes que examinaron estas cartas es que muchos de los santos pasaron por este proceso de desierto y que la conclusión que ellos daban es que el Señor permite este desierto profundo y difícil. Yo lo identifico muy claro en ella y en San Juan de la Cruz, pero dicen que es un estadio antes de alcanzar un lugar o una relación muy especial con Dios. O sea, identifican este desierto en la vida de muchos santos. Sí. Entonces yo creo que le tenemos miedo al desierto, pero por esa misma necesidad afectiva. Sí. Pero es como contrario. No, y fíjate que, o sea, San Juan de la Cruz, que lo mencionas, es creo que de los santos místicos, o sea, de la iglesia que más ha explorado este tema a profundidad, o sea, a detalle de cómo son todas las dinámicas que se dan en el interior a la hora de pasar por esto. En el poema de la Noche Oscura, sobre todo, es cuando él explora mucho de esto. Ahora, o sea, la verdad es que yo creo que hablar de San Juan de la Cruz e incluso de la Madre Teresa de Calcuta y hablar de Teresita también sería otro nivel todavía. O sea, está el nivel básico de yo y mis sufrimientos, así, de las cosas gachas que me pasan en la vida. El segundo nivel es el que le toca a todos los cristianos, o sea, que es ¿por qué oro? ¿Verdad? O sea, y salir de esa superficialidad de llorar en los retiros y de todo eso. O sea, la verdad es que eso nos hace mucho daño y es bien predominante en muchos movimientos de iglesia, donde el llorímetro es el indicador de qué tan buena es una actividad o no, ¿verdad? O sea, si los chavos lloran y si no lloran. Ay, si se desmayan. La verdad es que sí, exactamente. O sea, si la chava gritó, pues significó, hay una catarsis fuerte. Pero muchos de eso, pues no es malo, pero es muy básico. Claro, ¿me explico? O sea, tiene su lugar y su nivel, pero estamos llamados, todos los cristianos, a ir más allá de eso. A comprometernos con el Señor por quién es y no por cómo nos hace sentir. Y entonces Él,
Dios mismo se encarga de irnos purificando y Sí. de decir ya, o sea, eventualmente esas emociones van a pasar, sino que estés más con el Señor por convicción que por cualquier otra cosa. Ujú. Y luego, te digo, o sea, ya una vez está, o sea, como viviendo eso, o sea, no puedo decir que esto es como lo que, o sea, para cierta élite de la santidad, ¿no? No. Sino yo creo que es cuando más nos metemos en estas dinámicas de la oración, la vida interior y el Señor, Él permite que pasen esas cosas, como lo que le pasó a la Madre Teresa de Calcuta o Teresita, o sea, que Teresita sí estuvo al borde del ateísmo Sí. o sea, porque Dios le permitió experimentar toda la frialdad y sequedad del corazón del mundo ante Dios. Y ella misma lo experimentó en carne propia. Y Dios lo hizo por una razón. Es decir, son ciertas gracias que Dios tiene destinadas para todos nosotros, pero en la medida en la que nosotros nos dejamos Claro. guiar por Él. O sea, Claro. es decir, para todos Dios tiene destinados ese tipo de sufrimientos. Ujú. Y no podemos negarlo y decir que Dios no lo quiere. Ujú. Obviamente es para algo mayor. Obviamente es para que podamos alcanzar la vida eterna con más purificación, alcanzar la vida eterna con más claridad. Pero ahí tiene sentido una frase que decía Santa Teresa de Ávila, o sea, Señor, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. Sí, 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 O sea, sí. o sea, Totalmente. si así, o sea, eso es lo que está destinado para nosotros. O sea, y decía esta frase del Padre Pío, que nunca he leído de dónde la escribió, pero la escuché en una canción de Gesed, es: las almas elegidas por Cristo siempre tienen por herencia y porción la cruz. O sea, no podemos como desafanarnos de eso, ¿no? Y de esa sensación que Cristo mismo experimentó de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ujú. Pero que viene acompañado de la fe de la Madre Teresa, por Claro. ejemplo. O sea, de decir, a pesar de eso, Me levanto aquí todos los estoy, días, Señor. claro. Y a pesar de y hago eso, mi en obra. tus manos encomiendo Claro, mi espíritu. claro que sí. Exacto. Es una disposición de la voluntad. Y ahorita que decías la frase del Padre Pío, yo diría, pero qué hermoso. Porque la cruz no solamente refleja, de nuevo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, el derramamiento de toda la sangre, sino también esa unión tan personal con Él. O sea, también el poder compartir la cruz. O sea, como que instantáneamente pensamos, Sí. chin, es el dolor. Pero no, es la unión del ser humano con Cristo, la unión más perfecta. Exactamente. Entonces, qué bueno, digo, que, o sea, Y eso, difícil, o sea, pero... acabas de tocar un punto bien bonito. O sea, esa unión con Cristo es lo que nos permite la vida. Ujú. Y yo creo que los santos que son más, por así decirlo, fecundos espiritualmente, que nos enseñan más, son los que más tuvieron que unirse con Sí. Dios en ese sufrimiento. O Sí. sea, y es bien bonito porque esa dinámica de el sufrimiento de Cristo, mis sufrimientos se unen para traer vida. Digo, raro que saque este tema de la nada, pero ese es el punto del matrimonio, por Sí, ejemplo. sí, sí. Ese es el punto del noviazgo, Darse. ese es el punto de las amistades cristianas, la vida comunitaria. Todo tiene sentido en esa óptica, el decir, Claro. yo voy a morir a mí mismo Claro. y voy a sufrir con Cristo. O sea, no Sí. abrazar cosas que dices, esto es, o sea, como ya digo, habría más casuísticas, ¿verdad? Sí. En el tema del matrimonio o noviazgo incluso. Pero se trata de eso al final. O sea, San Pablo en Efesios dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, es decir, Señor, pues vamos a vivir esa misma dinámica de abrazar esa vida y sufrimiento para traer vida. Totalmente, totalmente. Y vuelvo con eso, no sé, o sea, como al mismo punto del principio. O sea, decir, la vida, de esta vida que es maravillosa y que Cristo nos la ha dado y que es parte de la misma esencia de Dios que nos da, tiene todo el sentido y tiene más riqueza, tiene más grandeza, más fecundidad cuando hacemos esto. Claro. Cuando nos entregamos y cuando nos unimos nuestros sufrimientos en la cruz de Cristo. Claro. O sea, es decir, la cruz es el instrumento de la vida, no de la muerte. O sea, es la vida. Y de la libertad. Creo que a veces creemos que, o sea, el ser amigo de Dios, el aceptar el sufrimiento con amor es triste o es, no sé, o sea, como una pena, algo que nos pesa y todo lo contrario, todo lo contrario. Yo me acordaba ahorita que estabas hablando ayer estaba dando la plática del amor de Dios y les decía, o sea, que el amor Nice. con el tiempo deja de ser algo como una relación de amabilidad y empieza a convertirse un poco más en sufrimiento, en donación. Porque en el caso del matrimonio, en el caso de las amistades, en el caso de las relaciones con los demás, o sea, no el sufrimiento, no el morir es latigarse, ¿verdad? No es un acto como
tal vez físico, o sea, el cortarme un dedo todos los días, ajá. Sí. Me lo bañé, cortarme un dedo todos los días, pues nomás voy a aguantar 20. 10 días después. Sí. Bueno, sí. Pero es morir a tal vez mi carne, a mí no me gusta, ¿verdad? Que me corrijan, pero acepto la corrección con amor. O a mí no me gusta corregir, pero estoy viendo esto y entonces le pido al Señor la gracia para corregir con amor. O sea, a veces te digo, relacionamos el sufrimiento y la muerte con masoquismo. Y no es eso, es unirse a Cristo y ese es como decías, es la vida misma y es el plan original para quienes somos. O sea, no vamos a descansar hasta regresar a Él, hasta estar en Él. Robándome yo las palabras de San Agustín, ¿verdad? Pero no vamos a descansar, no vamos a descansar. Y entonces siempre vamos a estar anhelando algo más y algo más. Y es esto, es unirme completamente a Cristo. Lo otro que yo agregaría de eso mismo, Betty, es que... Dime. Perdón. No, lo otro que yo agregaría también, o sea, es que, o sea, a la hora de nosotros vivir, por así decirlo, en esa dinámica, Bishop Barron, que a mí me encanta cómo escribe y todo, o sea, dice, pasamos a un plano moral diferente, en donde no estamos jugando en esta voluntad de poder, de que incluso Nietzsche describe muy bien, o sea, de cómo constantemente queremos imponer nuestra voluntad al otro, etcétera. O sea, el cristianismo y las enseñanzas de Jesús nos posicionan en un plano moral completamente distinto. En donde no somos tan vulnerables, me explico. O sea, no me gancho en mis opiniones y en mis debilidades, etcétera, porque los sufrimientos y las incomodidades los veo como oportunidades para el amor de Dios. Entonces, una anécdota que escribe Bishop Barron de la Madre Teresa de Calcuta es precisamente que ella llega a una panadería con un niño que se estaba muriendo de hambre, ¿verdad? Entonces llega a la panadería y le dice, o sea, ¿me pudieras dar un pan para el niño? Y este hombre le escupe en la cara a la Madre Teresa. Wow. Y la Madre Teresa se quita el escupitajo y le dice, gracias por ese gesto. ¿Tienes un pan para el niño? Wow. O sea, es otro plano moral. No es estás ofendiendo mis derechos y no sé qué, y te voy a acusar con la policía y tal. No. Es un plano moral completamente diferente. Y es porque esta mujer entendía la cruz. Sí. Y qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Y yo regreso a eso, nos hace libres de nosotros mismos, de buscar nuestros propios intereses, o sea, vacíos, ¿sabes? Y de tratar de ser el más fuerte todo el tiempo. Sí, te hace libre y te hace vivir una vida más plena, porque no estás buscando lo que todos buscan. Tú buscas otra cosa y buscas, digo, eso que se escucha bien raro, pero la mejor cosa, o sea, aquello que es tan precioso y que para este mundo, como dices, no se ve de ese color, no se ve así. Pero, a ver, basándonos al plano más práctico que se pueda. ¿Qué hago? Si yo estoy escuchando esto y digo, ok, suena súper cool. ¿Qué hago para vivir esta vida, para ser libre, para amar más? ¿Tú qué dirías, Luis Diego? Pues, o sea, a lo mejor es una respuesta que en instancias suena muy superficial, pero es muy cierto. O sea, abraza la cruz y abrázala con alegría, como diría San Francisco en la dicha perfecta. O sea, es abrazar la cruz con alegría. Y abrazar la cruz con alegría, o sea, es literal responder con alegría cada vez que pase algo así. O sea, y tan sencillo como en serio, sonríe. O sea, cuando estés en medio de una incomodidad o de una situación que te molesta o etcétera, sonríe. Sonríe. Y que esa sonrisa te recuerde, oye, Cristo, o sea, la cruz. Y eso para mí en lo personal es una práctica muy personal, muy como mía de que yo sí hago eso. O sea, como confirmo. Sí, o sea, cuando yo pasa algo, no sé qué, yo sonrío. Digo, sonrío. O sea, y esa sonrisa para mí no es que yo quiera sonreír y que esté alegre. O sea, más bien estoy obligándome a sonreír para que esa sonrisa me recuerde, oye, recuerda al Señor. O sea, acuérdate del Señor. Y mientras más rápido podamos como traer a mente al Señor y representarlo en nuestro corazón y en nuestra mente, creo que más fácil va a ser llevarlo a las situaciones prácticas, que son muchas y que siempre nos traen incomodidad. Totalmente. Entonces creo que por ahí iría. O sea, un tip práctico que yo les recomiendo es ese. Y lo otro es obviamente orar mucho. O sea, si tú oras, lees la palabra de Dios, ves la vida de los santos, lees lectura espiritual y demás, o sea, eso, la vida interior te hace que este proceso no sea más fácil, pero sí sea más como presente. O sea, que no
no cueste tanto, me explico. Claro. O sea, sí pasa, sí puedes como avanzar en ese caminar de la vida interior. Claro. Fortalecer al hombre interior. Claro. Yo diría, o sea, la primera y que siento que es muy fundamental, lo mismo que tú acabas de decir, orar, pero va en la línea de hazte amigo de Jesús. O sea, no te hagas seguidor de Jesús, no te hagas adorador de Jesús, hazte amigo de Jesús. Trata de conocer a Jesús. O sea, si no has leído la palabra, si no sabes ni qué leer, cómo empezar, lee la vida de Jesús, lee los evangelios. ¿Quién es? ¿Cómo responde? Cuando le escupen, ¿qué dice? O sea, cuando lo acusan, ¿qué dice? ¿Cómo responde? Hazte amigo de Jesús, porque a Él es a quien te quieres unir y si no lo conoces, ¿cómo puedes, o sea, cómo vas a casarte con alguien que no conoces? Pues está cañón, porque entonces vas a vivir toda la vida descubriendo ahí, ¿verdad? Cachando ahí medio como que cómo se comporta esta persona. No vas a poder unirte a la cruz si no conoces al que está clavado en la cruz. Entonces, conocer a Jesús. Y yo diría, o sea, a través de la palabra y también, o sea, la puerta a nuestros adentros, al palacio interior es la íntima oración. O sea, búscalo, ¿verdad? En el anecdotario que está en la Biblia y también en esa persona viva que es, en esa persona con la que puedes hablar y conectar. O sea, si no, o sea, creo que a mí se me hace el camino más fácil para hacerte amigo y unirte a Él, el conocerlo. Y la otra, o sea, muy en la línea de tu primera respuesta o tu primera recomendación, ármate. O sea, también, o sea, salir a la guerra sin fusil, terrible. Entonces, tratar de sufrir con amor y en alegría, sin entender ni por qué, ni para qué, ni cómo lo han hecho otras personas, yo creo que es una causa perdida. O sea, es muy difícil y nos va a llevar a decir esto no vale la pena. Entonces, me armaría de conocer el testimonio de hermanos que están compartiendo la presencia de Dios, de libros espirituales, como tú dijiste, pero para un fin, para armarme de recordar lo que decía Santa Teresita, recordar lo que decía San Juan de la Cruz, recordar en ese momento lo que hizo la Santa Madre Teresa de Calcuta para yo hacerlo también, porque el Espíritu Santo lo puede todo, pero pues qué mejor que si ya alguien pasó por ahí, te ancles de eso. Wow. Pues sí. Sí, o sea, ayudarle a nuestra pobre memoria a acordarse del Señor lo más rápido posible, ¿no? O sea, imprimir en nuestra mente palabras, versículos, acciones de Jesús, pasajes, todo eso ayuda bastante. Sí, y saber, creo que lo más bonito y la razón por la que empezó esto es saber que esto se va a acabar, que un día vamos a compartir de la gloria eterna, de la alegría sin fin, en el cielo, en la gloria del Padre. O sea, que este sufrimiento no es en vano, que tiene un propósito eterno. O sea, nos estamos jugando eso, la eternidad. Y entonces, a mí eso me da mucha perspectiva, como, o sea, en lugar digo, es muy un ejemplo el que tú diste, pero en lugar de ponerme a discutir con el que me escupió y golpearlo, saber que quitarme el escupitajo de la cara, con amor volver a preguntar, tiene un fin. Y lo hago porque quiero morar con aquel que es el amor eternamente. Eso. Y diría que, o sea, solo como para cerrar esto, o sea, es al hacer eso, Betty, vivimos de la vida eterna de Cristo. Amén. Participamos de esa vida eterna. O sea, exacto. Sí, porque es posible vivir el cielo aquí en la tierra. Amén. Buenísimo, Luis Diego. No nos viajamos tanto. Eso ya es ganancia. Bueno, Luis Diego, quiero incluirte en esta dinámica que tenemos aquí en el podcast y preguntarte, así de sopetón, ¿cuál fue aquella persona? Si me dices Melanie, te voy a... aquella persona, sí se vale. Aquella persona o cosa de la semana que te hizo feliz, que te recordaba al Señor, ¿qué dirías? Pues... Wow. Digo, obviamente, Melanie constantemente me recuerda al Señor, pero creo que está bien decir algo más. Bien. Persona o cosa que me recordó al Señor. O que te hizo feliz. Sí, o que me hizo feliz. Pues diría que... o sea, el lunes tuve la oportunidad de ir al Santísimo, aquí que está expuesto completamente, o sea, 24/7. Y entonces, la verdad, o sea,
me sentí muy feliz, o sea, estar en el Santísimo, pasar una hora con el Señor, creo que eso me ayudó bastante. Amén. Y también la oración diaria, que eso ilumina todo el resto de las experiencias con mi familia, las comidas, mis papás. Claro. O sea, hay una actitud constante de agradecimiento porque eso está ahí, ¿no? O sea, porque la piedra angular de nuestro Señor ilumina el resto de mi vida. Entonces Amén. sí, diría que fue eso. Amén. Yo diría que mi cosa de la semana he estado escuchando a los hermanos carmelitas dar la lectio divina en la mañana y sus reflexiones han tocado mi corazón de una manera... Es que Santa Teresa para mí me ha impactado demasiado. O sea, mi vida se ha visto transformada a través, más bien, después de haber conocido bien a Santa Teresa de Ávila. Y ni siquiera creo que la conozco bien, ¿verdad? Pero el escuchar a los hermanos carmelitas hablar desde el amor, de cómo el amor le da valor a las cosas. Inclusive esta semana fue la fiesta de Santa Teresa de Ávila, entonces... Claro, sí. Fue hermosísimo y te lo juro que me hace tan feliz escucharlos porque son hombres que viven para el amor, o sea, que viven para el Señor y me hace tan feliz escuchar, la lectio con ellos en la mañana. Son como que los pequeños placeres de la vida. Claro, sí. En las pequeñas cosas. Pero bueno, Luis Diego, gracias por estar aquí conmigo, gracias por compartir y gracias a todas ustedes y a todos ustedes, si hay algún varón por ahí, por escuchar y por compartir con nosotros. Los invito a compartir este podcast para hacerlo llegar a todos los rincones del mundo para que Cristo sea puesto en alto. Si están escuchando desde Spotify, los invito a darle seguir. Si están en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma, los invito a dejar un comentario, a hacernos una reseña. Esto nos ayuda mucho a promover este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les mando un abrazo. Voy a estar orando por ustedes y te comprometo a ti, Luis Diego, a incluir en tu oración a todos aquellos que escuchan de nosotros. Y pues les pido a ustedes que oren por nosotros, por este podcast, por Lumen Media, por la obra que hacemos por evangelizar en redes sociales y a través de medios, para que verdaderamente el Señor, la cruz, su amor pueda llegar a todos lados. Nos vemos el siguiente miércoles. Paz y bien. Gracias, amigos. Dios los bendiga. Bye.